Chicos, no alarmarse tanto, simplemente estar preparados con su mochilita, es lo que nos decían justamente el doctor que le entrevistamos. Y también mandarles a Arturo un abrazo enorme porque, por ejemplo, en la réplica que hubo a las 3:33 de la madrugada de ayer, estaban ya ellos despiertos y tenían que estar en una jornada larga, entonces ellos también están haciendo una gran labor. Es decir, una jornada única. Sí, totalmente. Mi doctora, muy buenos días. Hola, buenos días, gusto Arturo. verle. Encantadísima, como ¿Cómo siempre. vamos? Pues aquí, ¿no? Lidiando un poco con todas las cuestiones tan duras que nos está tocando vivir como país, viendo el sufrimiento de las personas, pero también emocionada de ver la solidaridad, de este ánimo de lucha, de mantenernos en pie con firmeza. Y creo que de eso se trata de ahora en adelante, y es recomponernos, relevantar el país, y yo creo que mejor que antes, porque es una oportunidad para, yo digo, reinventarnos, y reinventarnos mejor de como éramos antes. Es momento ahora, mi doc, vamos a hablar de el miedo. El miedo en las personas, porque desafortunadamente todas estas catástrofes hacen que todos tengamos miedo. Sí, sí, diferentes grados, ¿no? Exactamente, sí, es así. Ante un desastre natural, ante una situación como esta, nosotros, los seres humanos, nos sentimos absolutamente desprotegidos, amenazados, y el miedo es una de las emociones que está precisamente para advertirnos del peligro. Es así que hemos preparado una nota de introducción para que luego mi doctora nos traiga algunos consejos para poder superarlo. Quedarse sin aliento, inmovilizado, irracional, sentir una angustia desmedida. Son solo algunas de las consecuencias del miedo, esa sensación que en algunas ocasiones resulta ser más peligrosa que el riesgo verdadero por el que se corre. ¿Qué hace usted cuando siente miedo? Hay muchas reacciones. La primera, o salir corriendo. La segunda, desmayarse, como le decía. O otra parte del miedo es ponerse a gritar, histérico ya. Y es que hoy el miedo ha invadido a muchos. Los motivos no son pocos. Cada vez que sentimos que la tierra tiembla, pensamos en el peor de los escenarios. El momento que uno tiene miedo, dependiendo de la persona, no sabe o no sabe cómo actuar. Al menos yo, con esto del terremoto, no sabía qué hacer. Porque a veces, imagínate, sales corriendo, de repente en el terremoto cae un poste o un árbol. Como mencioné hace un momento, un carro viene y para mala suerte te quedaste ahí. Fue peor que el susto, ¿verdad? Es así que lo que ahora es imprescindible es cómo manejar el miedo. ¿Qué debemos hacer para no ser víctimas de él? ¿Cómo cree usted que debe reaccionar la gente ante el miedo? Yo creo que lo fundamental es tranquilidad. Es difícil hacerlo, la verdad que es difícil. Se puede hablar que debería tomarlo con tranquilidad, pero yo creo que lo fundamental es empezar con eso. Tranquilidad para tener cabeza fría para pensar. Con un poco de conocimiento, de paciencia, siendo más sereno, actuando de la mejor manera y portándose más que nada, yo pienso en esos momentos de crisis, muy sereno para acoger a la familia o protegerse a uno. Es lo que pienso. Son algunas recomendaciones, esas que a cualquiera se le pueden ocurrir, esas más elementales. Habrá que preguntarse, ¿son las correctas? Hay que ser serenos, nos decían ahí en el reportaje, pero realmente el momento del caos, doctora, uno no se acuerda de nada de eso, se desespera también. Personalmente, por ejemplo, yo le comentaba, viviendo sola en un último piso sin mi familia, tiembla algo, tiembla la cama y ya uno está alerta pensando que va a pasar algo. ¿Cómo manejar eso? Sí, miren, a mí me parece este reportaje buenísimo porque dice muchas cosas que me permiten explicar algo. Nuestro sistema emocional está dotado de... tiene una función, es la supervivencia, garantizar la supervivencia. Y cada emoción nos anuncia algo. Entonces, el miedo es el principal de las emociones, una de las principales emociones, emoción básica, que nos dice, ten cuidado porque te va a doler. El miedo de lo que hace es prevenirte del dolor. Y en esta situación, con una amenaza concreta, real, entonces lo primero que sientes es miedo. Las diferencias están en qué tan sano tú estás previamente. Hay personas que, por ejemplo, vienen con situaciones emocionales complicadas, traen una crisis anterior, de repente están sufriendo por algo que no han podido resolver, y ante una situación así, la carga emocional que traían
se vuelve ya inmanejable. ¿Sí me explico, no? Por supuesto. Personas que son más serenas, que están más tranquilas, pueden manejarlo de mejor manera y sus reacciones no van a ser, seguramente no van a ser un desbordamiento emocional. Pero esto no nos pasa a todos. Sin embargo, evitar tener miedo es imposible, porque como humanos todos lo vamos a sentir como una emoción básica. Ahora, hay 3 reacciones, que es un poco de lo que nos explicaban las personas. El miedo produce reacción de escape, huida, que es quiero salir corriendo, de parálisis, me quedo quieto, no sé qué hacer, y también de ataque. Entonces, por eso vamos a ver de ataque, de agresión, ante la amenaza. Entonces, puede ser que grito, este es el ataque, es el grito, porque es la única manera de desahogar, digamos, de liberar esa emoción allí. Y con la parálisis es complicado, por eso vemos personas que en ese momento reacciona, haz algo, y no puedes hacer absolutamente nada, te paralizaste. Otros salen corriendo. Ok, entonces, ¿qué hacemos cuando esto nos viene? Supongamos, ahora que estamos viendo lo de las réplicas y demás, entonces si es que ya les viene un nivel de emoción muy intenso, un miedo muy potente, yo quiero compartirles la técnica de liberación emocional que yo uso, que es la que nos puede permitir manejar este tipo de situaciones. Nos ayuda a limpiar lo que se nos acumuló y luego lo que viene, que naturalmente vamos a experimentar el temor, podemos manejarlo para que no supere un cierto nivel. Si yo me pongo a pensar individualmente, ¿cuánto miedo siento en este instante frente al terremoto y a que haya nuevas réplicas y demás? ¿Ese miedo constante se refiere a usted? Ese miedo, por ejemplo, sentimos ahorita, a pesar de que evidentemente no estamos en un temblor, no estamos en un terremoto, pero es un miedo constante el que tenemos, ese estado como de alerta y de miedo. Sí, ¿tú tienes ahora mismo miedo, Arturo? Y creo que la gran mayoría de nosotros, pero ¿no? ¿sientes, lo sientes así? Sí. Ya, yo te pregunto, del 1 al 10, ¿en cuánto tú crees que estará tu miedo? Pongámosle un 5. Un 5, Más o ya. menos. ¿Tú, Meli? No, yo un poquito más, un 8. Un 8, Sí. ya, muy bien. ¿En dónde lo sientes? ¿En qué parte del cuerpo tú sientes ese miedo? Como por aquí, o sea, como que ya me empieza a vibrar algo aquí y ya, uy, va a En el pasar pecho, algo en ¿no? el Un pecho. poco. Estás en el Ajá, pecho, sí. se te acumula. Muy bien. Fíjense que de acuerdo a esta técnica que yo uso, que se llama técnica de liberación emocional, Emotional Freedom Technique, esta está basada en la acupuntura y en los meridianos de acupuntura que utiliza la medicina china. Entonces, esto nos indica que aquí, en este punto de aquí del pecho, precisamente este es el meridiano en el cual se acumula el miedo, se concentra el miedo. Por eso es que la mayoría de nosotros va a sentir en esta parte el miedo. correcto. Por eso es que cuando nos sobrepasa el miedo nos sentimos ahogados, nos falta el aire. el aire, Es por esto, ¿verdad? Aquí está acumulado. Se produce un bloqueo en el sistema emocional, en el sistema energético también, y por lo tanto experimentamos toda esta serie de síntomas. Entonces, si tenemos el nivel del miedo en 5 o por arriba de 5, ya no logramos procesar adecuadamente, ya nos cuesta mucho trabajo manejar esa emoción. Entonces, con un nivel de 8, viene una réplica para ti, por ejemplo, tú puedes manejarlo un poquito mejor, todavía está en el límite. Pero si ya tú estás en el 8, estás cerca del final, del nivel más alto. Por lo tanto, te viene una réplica o nos experimentamos otra situación, lo más probable es que sufras un desbordamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué les parece si hacemos la Hagamos técnica? el Porque ejercicio. me gustaría que las personas que nos están viendo aprendan esto y podamos liberarnos ahora de lo que ya se nos quedó por esta situación y poder manejarlo a futuro. Buenísimo. Bien. ¿Les Vamos a hacer parece? una rápida terapia al Vamos a respecto. hacer Atentos rapidísimo, todos. ¿ya? A ver, Messi. Vamos. Descruza los pies primero. Ya, primerito. Y colócate un poco frente a mí. A usted, ya. Sí, Muy bien. exactamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mano izquierda vamos a colocar frente a nosotros. Coloca tu mano izquierda frente a ti, así, Ya. de lado. De lado. Eso. Ya. La mano derecha vamos a dar golpecitos en la mano izquierda. Va a dar Ya. golpecitos en la mano izquierda. Creo De que la esta mano forma. izquierda tiene que estar más floja, Melina. Más floja. Menos, Menos eso, tensa, es que estoy menos tensa. Estás tensa, Preocupada. vamos a Claro, relajar. ahí se ve, ¿no? Ya, O ajá, sea, ahí se ve. vamos, ahí estás. Ya, En imagino. número, el nivel dijiste en 8, ¿verdad? Ya. Golpea así, de esta forma. ¿Esta técnica tiene algún nombre, doctora? Sí, Emotional Freedom Technique. Es la misma Y que los decía, golpecitos que vamos dando es conocida la técnica como tapping. Tapping. Entonces, vamos a hacerlo, pero quiero que ubiques bien. Fíjate, el punto, este se llama punto karate.
Este de aquí, Este punto karate, ¿Ya? y vamos a golpear directo. Ya. ¿Cuántas veces más o menos? Vamos a empezar a golpear y yo voy a hacer, usamos unas frases. Entonces, quiero que te concentres solo en esto, ¿ya? Por ahora. Vamos a empezar. Vas a repetir lo que yo diga. Muy bien. A pesar de que A pesar de que sentí muchísimo miedo, sentí muchísimo miedo, porque vivo en un último piso porque vivo en un último piso y tembló todo. y tembló todo. Vivo sola. Vivo sola. Esto me angustia mucho. Esto me angustia. Me da miedo pensar que esto puede volver a pasar. Me da miedo pensar que esto puede volver a pasar. Y aún así, Y aún así, yo me amo y me acepto completamente. yo me amo y me acepto completamente. A pesar de que A pesar de que siento muchísimo miedo siento muchísimo miedo por el terremoto que pasó por el terremoto y los que pasó pueden venir. y los que pueden venir. Yo me amo y me acepto completamente. Yo me amo y me acepto completamente. A pesar de que A pesar de que siento muchísimo miedo siento muchísimo miedo por el terremoto, por el terremoto. porque vivo sola. Porque vivo sola. Estoy en un piso alto. Estoy en un piso No alto. sé lo que podría pasar. No sé lo que podría pasar. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Aún así, Aún así, yo estoy bien. yo estoy bien. Y me amo y me acepto Y me amo y me acepto completa y profundamente. completa y profundamente. Ok. Cambiamos de mano ahora. Ya. Golpea, golpea. Yo me acepto, Yo me acepto, aunque sé que lo puedo cambiar. aunque sé que lo puedo cambiar Y no lo hago. y no lo hago. Yo me acepto, Yo me acepto, aunque sé que lo puedo cambiar y no lo hago. aunque sé que lo puedo cambiar y no lo hago. En el filo. Yo me acepto. Es que me empiezo a, ya Dale. a desviar. Yo me acepto, Yo me acepto, aunque sé que lo puedo cambiar y no lo aunque hago. sé que lo puedo cambiar y no lo hago. Vamos acá. Este miedo tan grande, Igual acá. este Muy bien. miedo tan grande, golpea, Este miedo golpea. tan grande, Este miedo tan profundo, este miedo tan profundo, este miedo tan grande que siento, este miedo tan grande que siento, este miedo tan profundo de los terremotos, este miedo tan profundo de los terremotos, este miedo tan grande que siento, este miedo tan grande que aquí en el siento, filito. aquí, Ajá. Este miedo tan grande que este sentí, miedo tan grande que sentí, este miedo tan profundo, este miedo tan profundo, este miedo tan grande este miedo tan grande de que haya otro terremoto, de que haya otro terremoto, este miedo tan profundo. este miedo tan profundo. Ahora quiero que levantes los brazos e inspires profundo. Suelta. Cierra Se los relaja ojitos, uno. cierra los A ver. ojitos. Quiero que sientas de verdad. ¿Cómo estás? Más serena, Mejor. sí, Ya, nivel del 1 al 10. 9. No, ya ¿En cuánto me- estás? Sí. Estabas en 8. No, estoy en 8, ahora estoy en un 3-4 creo yo, sí. más 3, tranquilo. 4. ¿Sí sirvió? Sí, Miren, sí es sirvió. rapidísimo. 3, este 4. Sí, muy Esto bien. es muy rápido, esto es muy eficaz. A mí me importa muchísimo que las personas que nos están viendo ojalá puedan hacerlo. Y si es que no hace falta que hagan todos los puntos, inclusive solamente si se golpean en este punto y empiezan a decir sentí mucho miedo, hasta que logren experimentar este nivel que va descendiendo de la ansiedad. Si hacen todo, ojalá puedan verlo, ¿no es cierto? En la Ojalá puedan página verlo, web sí, está, exacto, ahí está ya. el programa y ven la rutina, todos los puntos, y de lo contrario, golpeen acá. Si de repente viene la réplica y les sube el miedo, entonces ustedes solamente golpeen aquí. Recuérdenlo, les aseguro que funciona y que porque las emociones las experimentamos en el cuerpo. Si tenemos un niño que está sintiéndose muy nervioso por esto, a los niños les asusta mucho porque las reacciones de los adultos Se reflejan, obviamente. exacto, y les sobrepasan a los niños. Entonces, hagámosles a los niños. Le agarras la manito al niño y le golpeas izquierda. acá. ¿Sí? Le Perfecto, tomas la doctora. manito izquierda Sí, golpeamos. y luego le vas golpeando en los puntitos, diciéndole, yo me amo y me acepto completamente. Este Parecido miedo a lo que tan hemos- grande, este miedo tan grande. Y al terminar la rutina, inspiramos profundo y van a sentir realmente un alivio. Qué chévere, bien. Doc. Por favor, Hemos nos ponemos de aprendido. pie para darle, Muchísimas para despedirla. gracias. Muchísimas gracias, fue Encantada. importantísimo. Ojalá todos hayan puesto atención y ya lo saben. Si quieren volver a verlo en nuestra página oficial, van a poder replicarlo, además en su hogar. Además, la doctora felicitarle, hoy viaja justamente a Esmeraldas, mucha fuerza, mucho Imbabura ánimo. primero y A Imbabura luego primero, Gracias. perfecto. Mucha de la mejor de Ayudar las suertes, también. entonces Muchas nos va a contar gracias. las anécdotas la próxima semana. Así ¿verdad? será, claro Por que supuesto. sí. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa comercial. Venimos enseguida. Exactamente, sí, es así. Ante un desastre natural,
ante una situación como esta, nosotros, los seres humanos, nos sentimos absolutamente desprotegidos, amenazados, y el miedo es una de las emociones que está precisamente para advertirnos del peligro. Es así que hemos preparado una nota de introducción para que luego mi doctora nos traiga algunos consejos para poder superarlo. Quedarse sin aliento, inmovilizado, irracional, peor de los escenarios. El momento que uno tiene miedo, dependiendo de la persona, no sabe o no sabe cómo actuar. Al menos yo, con esto del terremoto, no sabía qué hacer. Porque a veces, imagínate, sales corriendo, de repente en el terremoto cae un poste o un árbol. O mencioné hace un momento, un carro viene y para mala suerte te quedaste ahí. Fue peor que el susto, ¿verdad? Es así que lo que ahora es imprescindible es cómo manejar el miedo. ¿Qué debemos hacer para no ser víctimas de él? ¿Cómo cree usted que debe reaccionar la gente ante el miedo? Sentir una angustia desmedida. Son solo algunas de las consecuencias del miedo, esa sensación que en algunas ocasiones resulta ser más peligrosa que el riesgo verdadero por el que se corre. ¿Qué hace usted cuando siente miedo? Hay muchas reacciones. La primera, o salir corriendo. La segunda, desmayarse, como le decía. O otra parte del miedo es ponerse a gritar, histérico ya. Y es que hoy el miedo ha invadido a muchos. Los motivos no son pocos. Cada vez que sentimos que la tierra tiembla, pensamos en el peor. El sufrimiento de las personas, pero también emocionada de ver la solidaridad, este ánimo de lucha, de mantenernos en pie con firmeza. Y creo que de eso se trata de ahora en adelante, y es de recomponernos, relevantar el país, y yo creo que mejor que antes, porque es una oportunidad para, yo digo, reinventarnos, y reinventarnos mejor de como éramos antes. Es momento ahora, mi doc, vamos a hablar de el miedo. El miedo en las personas, porque desafortunadamente todas estas catástrofes hacen que todos tengamos miedo. Diferentes grados, ¿no? Exacto. No alarmarse tanto, simplemente estar preparados con su mochilita, es lo que nos decían justamente el doctor que le entrevistamos. Y también mandarles a Arturo un abrazo enorme, porque, por ejemplo, en la réplica que hubo a las 3:33 de la madrugada de ayer, estaban ya ellos despiertos y tenían que estar en una jornada larga, entonces ellos también están haciendo una gran labor. Es decir, una jornada única. Sí, totalmente. Mi doctora, muy buenos días. Hola, buenos días, Arturo. Verle. Encantadísima, como ¿Cómo siempre. vamos? Pues aquí, ¿no? Lidiando un poco con todas las cuestiones tan duras que nos está tocando vivir como país, viendo